Entonces vamos a estudiar sobre la dureza. Sí, vamos a ver que todos tenemos en nuestros corazones actitudes de dureza. Hay dureza contra la gente, nuestra familia, con nuestros amigos. Y hay dureza en contra de Dios. No voy a menospreciar a nadie, sí, pero la asistencia a los servicios tiene que ver con la dureza del corazón de la gente. Sí, y quiero decirte que he estado pensando, tengo por ahí algún material que Dios me ha dado en el tiempo que tengo caminando con Él, sobre el Espíritu Santo. Y precisamente uno de los problemas, de los obstáculos nuestros en contra de Él es nuestra propia dureza, el no aceptar quién es Él. El día anoche, ayer en la tarde, tuvimos una clase ahí con el pastor Marcos Carrillo, y la que a mí me tocó compartir es una materia que se llama Cristología. Y ahora que yo la estuve estudiando, realmente tocó mi corazón. Y le decía yo a los muchachos, esta es una materia para pensar. Las clases que nos hacen pensar nos aburren, nos enfadan, porque están muy cargadas, tienen mucho peso, y para eso se necesita tener el deseo de aprender de la verdad de Dios. Si no tienen deseo, se van a cansar, y esto les digo, esto se puede terminar, nada más terminar, o se puede explicar y digerir y asimilar lo que es realmente la cristología. Digo, porque mucha percepción religiosa tiene una interpretación mala de quién es Jesús, y muchos piensan que Jesús es Aladino. ¿Quién era Aladino? ¿Quién era Aladino? ¿Alguien sabe quién era Aladino? Se lo voy a parafrasear. Será una lámpara que le hacía y salía el mago para cumplir deseos. Entonces muchos piensan que Dios es un cumple deseos, un sigue rollos, un Aladino, un cumple caprichos. Entonces muchas veces nuestro acercar con Dios no es el correcto. Por eso es que a veces no hace milagros, no porque Dios no pueda hacer milagros, sino que mi actitud y mi percepción enferma de Él limita a que Dios haga algo en mi vida, y mi propia dureza no me permite que Dios me toque. Entonces esta dureza está relacionada con el corazón del diablo. Esta dureza es con la que Dios está lidiando con la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que echó a Dios para afuera. Es una iglesia que corrió a Dios y lo echó. Pero fíjese que Dios no es un Dios así como nosotros, se resiente y luego hace su berrinche. Lo echaron para afuera, agarraron a Dios así y lo echaron para afuera. Y todavía en su gracia voltea y toca la puerta. Entonces esa palabra tocar, uno piensa que es esto, pero tocar en el griego es hapto. Va más allá de un simple toque así. Es un toque tocando tu propia dureza, tocando tu inconformidad, tocando tus caprichos, tocando tu terquedad, hasta que escuches que el propósito de Él es bendecirte. Y a veces lo que escuchamos aquí de la Escritura no es lo que uno quiere oír, es lo que Dios tiene para hablarnos. Entonces, por ejemplo, yo descubrí con esto de la cristología, por ejemplo, los testigos de Jehová llenan el centro de convenciones, llenan el estadio, tienen muchos recursos económicos, es una institución apoyada. ¿Dónde van a saber quién apoya a los testigos de Jehová y cuál es el propósito político de estas sectas invadiendo nuestro país y la explotación de nuestros recursos y quitándonos nuestro patrimonio y dejándonos así? Yo no sabía que ya hasta el equipo de la América fue vendido a los chinos.
Gracias a Dios. Si vendieron Pemex, la comisión, todo, el mar, los recursos, es que no se llevan a la América, pues de una vez llévate todo. Yo no estoy en ningún partido político, yo le voy al cielo. Las cuentas, las matemáticas en Dios es multiplicar y es sumar. Las matemáticas en el diablo es dividir y restar. Así que vamos bien. Gloria a Jesús. Entonces, esto de la dureza es algo que se tiene que asimilar. Entonces le decía, esta materia que vimos ayer está muy, muy pesada. Inclusive ahí encontramos, yo no sé si siempre escuchamos que los teólogos, Tertuliano, Apolinar y todos estos amigos y que mezclaron esto, pero ¿dónde están las teólogas? Entonces hay la teología feminista. Entonces usted va a encontrar herejías aquí en algunas iglesias que están levantando en Mazatlán, que dicen que el Espíritu Santo es mujer, y rollos de esos. La teología le aclara esas cosas, la cristología le aclara esas cosas. Entonces le decía, por ejemplo, a esos testigos de Jehová que llenan tantos lugares, eso no importa, porque la percepción que ellos tienen de Jesús no es la que tú y yo tenemos. La percepción cristológica que ellos tienen de Jesús es como que Jesús fuera un Aladino, un Dios patito, alguien que no es nada. No pueden entender la grandeza de quién es Jesús, porque dice la Escritura que el Dios de este siglo cerró el entendimiento. Entonces, quiero decirte que hay verdades que necesitas unción para creerlas. Hay verdades que necesitas aceite y vino de Dios para creerlas. ¿Sí? Por ejemplo, un día escuché de un pastor algo que nunca se me ha olvidado, y él hablaba sobre la eternidad pasada y hablaba sobre los tiempos en que estuvimos allá. Aleluya. Y él hablaba sobre estas cosas y mire, explicó algo que nunca se me ha olvidado. ¿Sabía usted que también en la eternidad hubo vino y aceite? Y el vino representa gozo y es embriagarse de gozo. Entonces hay decisiones que hicimos en favor de Dios, conforme al destino eterno y al propósito para nuestra vida, que debimos haber estado bien borrachos del Espíritu para decirle a Dios, sí voy. ¿Tú crees que el hermano Memo perdió el brazo porque las cosas se salieron de control de Dios? El hermano Memo no se acuerda, pero su nechama sí se acuerda de una decisión que él hizo en los lomos de Dios en la eternidad pasada, y le dijo, voy a ir y voy a estar allá, y aunque me mochen una mano y no tenga un brazo, me va a quedar otro para bendecir tu nombre y voy a seguir contigo. Entonces, hay cosas, ¿sí? Hay cosas que sucedieron que estamos viviendo y necesitamos aceite, unción de Dios y vino para creer lo que dice la palabra. Gloria a Jesús. Entonces todavía hay eso, necesitamos eso para creerle a Dios. Necesitas vino para creerle a Dios. Entonces, una de las cosas que nos genera mucho problema es esto que vamos a ver. Vamos a ver sobre dureza. Dice la Escritura, ahorita les voy a dar citas, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido y preparado para toda buena obra. Eso dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda Escritura. ¿Sabe usted que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento? Apenas está escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, esto que el apóstol Pablo le está indicando en esta carta
a Timoteo se refiere al Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento, que es parte de la palabra del Señor, es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Los principios como Dios trabaja. ¿Quieres que Dios te conteste? Trabaja conforme a sus principios, no los tuyos. O sea, haz las cosas como Él dice, como Él las instruye, como Él las colocó en su palabra, porque Él respeta lo que Él dijo. Entonces hay dos perfiles de la escritura: el logo, la palabra escrita, y el rema, la palabra revelada. Entonces, en la palabra escrita ya fue escrito lo que es bueno y lo que es malo. Dios ya escogió lo que es bueno y también ya escogió lo que es malo. Tú y yo no tenemos que escoger lo que es bueno y es malo. Dios ya escogió lo que es bueno y lo que es malo. Lo único que tengo que hacer yo es escoger lo que Dios escogió para mi vida. Bendito su nombre. Y luego dice, enseñar significa los principios como trabaja Dios. ¿Qué es redarguir? Si entonces la palabra de Dios redarguye. ¿Qué es redarguir? Te insiste, toca hasta que de alguna manera te hace reflexionar, te redarguye de las malas actitudes, te redarguye de tus malos caminos. Y luego dice para corregir. ¿Qué es corregir? Vas caminando en contra de Dios y Él te toma y te voltea para que estés en el camino correcto. A mí me gusta platicar con una gente, le digo, qué bien te ves, estás en el camino. Sí, hermano, sí, pero en sentido contrario, al revés. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Dice, para corregir, para instruir en justicia, para tener equilibrio y saber escoger lo que es bueno para mi vida, para el hombre de Dios. Entonces, vamos a ir al Antiguo Testamento, gloria a Jesús, y vamos a ver tres palabras relacionadas con la palabra dureza. Entonces es muy duro tratar con cristianos duros, religiosos, crónicos, aferrados, tercos. Lo digo por mí. Que cuando les sacan la lengua y hacen berrinches. Estoy hablando de los extraterrestres. Sí, entonces, estas durezas son muy importantes porque se refieren a los tres aspectos o los ámbitos de la dureza humana de la cual Dios trata. Entonces voy a poner 3 grados de dureza. Entonces la dureza es en descenso. 3 grados de dureza. Hermano, y esta dureza también es una dureza en contra del Espíritu Santo. Y he estado pensando hacer un estudio sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la iglesia de la Odisea es la iglesia que blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y vamos a ver, por ejemplo, eso que les comenté, que cuando Dios engendró a su Hijo, una forma de tratar de interpretar eso es como los bebés o los fetos, cuando salen del vientre de la madre, salen. En lo espiritual, cuando sale de este vientre de Dios, de este vientre espiritual, y es engendrado, el Señor, el Cristo, el Logos, el Verbo, sale danzando. Y es un nuevo nacimiento. Estas danzas y esto que sucede, uno tiene que tener conciencia de que son danzas de nuevo nacimiento, porque Dios quiere hacer cosas. Entonces no es brincar de emoción, es brincar porque está dentro del propósito de Dios. Y las danzas tienen propósito y bendicen. Y más adelante Dios tiene que hacer primero el trabajo espiritual, que son a través de las manifestaciones, para que lo invisible se haga visible. Entonces, vamos bien. No vamos en el camino de contrario, vamos bien. Gloria a Jesús. Entonces hay todo esto, y también hay manifestaciones
de Dios pisoteando nuestras propias durezas. Entonces hay 3 grados de durezas, o 3 grados de dureza en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, y estas durezas están precisamente relacionadas con Faraón, y es un esquema de cómo de alguna manera Dios está revelando la dureza humana. Y la primera es la dureza Kashá. Aquí voy a poner dureza Kashá. Dureza Kashá. Ya le doy la palabra. Esto no son rollos míos, hermano. Esto lo puede encontrar en la concordancia Strong. Y tú traes una dureza Kashá con la que tienes que lidiar. ¿Sabes que muchos de los que no están en el servicio hoy esta mañana es porque no lidian con su dureza? También quiero decirle, y no es por que yo sea la gran cosa, yo soy una persona igual que usted que fue redimida por la sangre del Cordero, pero si usted me quiere ayudar, tiene que estar en sintonía conmigo. Necesita llenarse de fuego, no porque yo tenga mucho fuego, porque los diablos que me atacan a mí también te van a atacar a ti. Entonces, sí, ¿por qué? Porque así es esto. Luego el diablo te va a susurrar y te va a empezar a meter rollos en la cabeza y te empieza a meter situaciones en la mente y terminas resentido aunque no te hagamos nada. Tienes que lidiar, ¿sí? Entonces si vas a hacer algo para Dios, vas a lidiar con tu corazón, porque el diablo te va a hacer la vida de cuadritos. Y la primera cosa con la que vas a lidiar es con tu kashak, con tu propia dureza, con tu propia insensibilidad. El segundo palabra es, esto podría ponerse como dureza en el ámbito consciente, dureza en el ámbito subconsciente y dureza en la subconsciencia. Sí, nada más que como no soy psiquiatra y no manejo esos términos, así la voy a poner. Entonces hay un nivel de dureza extrema. Por ejemplo, hay una dureza por fuera cuando alguien es sincero y dice no, pero luego esto se diluye y se va más adentro y sonriendo dice no, pero está que se lo carga el diablo, pero sonríe, se vuelve más hipócrita. A ver, te lo reveló yo. Quiere decir que esto es con lo que lidiamos. Si hay algo que le da comezón, pues sacúdaselo. ¿Sí? La segunda dureza es la dureza Kashak. 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 Bueno, aquí no lleva. Sí, así es. Y la tercera dureza es la dureza Kabed. Estos son los 3 aspectos de la dureza con los cuales tenemos que lidiar, y la figura que utiliza la Biblia es al faraón. Y este es el tipo de dureza con la cual Dios va a lidiar con nosotros. Y quiero decirte que no vas a poder con esa dureza si no tienes fuego, si no aprendemos cómo funcionan los principios de Dios, si no aprendes cómo aplicar la sangre del Cordero en estos aspectos de la dureza. Tengo que aprender a utilizar la sangre del Cordero en oración para trabajar con esta dureza. Tengo que aprender a trabajar con arrepentimiento para deshacerme de esta dureza. Entonces podríamos poner dureza en el ámbito consciente, dureza en el ámbito de la subconsciencia y dureza en el ámbito del inconsciente. Y quiero decirte que estamos viviendo ese nivel de dureza, porque este nivel de dureza ya
aquí es una mente cauterizada. Entonces, lo que vamos a ver, hemos visto mucho, yo no sé, usted ha visto películas y todo sobre el éxodo, la salida de Israel a la tierra prometida. Y siempre pues vemos a nosotros como que la gente intelectual siempre ve y pone al faraón en desventaja. Si Dios es todopoderoso y Dios le pega una calentada, pues claro, pues Dios es todopoderoso. Y tal parece que Dios se pasa de lance y le da una calentada al faraón. No, Dios le dio la oportunidad al faraón. Dios le dio la oportunidad al faraón, como te la da a ti, como me la da a mí y como se la da a la gente. ¿Sí? Y le da la oportunidad porque Dios puso los medios para que el faraón se arrepintiera, pero no quiso. Y vamos a ver si es del Espíritu de Dios más adelante. Vemos esto y cómo esto también es una coraza, como una vestidura de la serpiente en la voluntad humana para no permitirnos ser tocados por Dios. Gloria a Jesús. Entonces hay gente que no se permite ser tocada por Dios. Entonces esto tiene que ver también y puede relacionarse con la armadura o las vestiduras que el hombre hizo después de que peca en el huerto. Él dice la escritura que cogió hojas de higuera y se hizo un delantar y se cubrió. ¿Por qué se cubre? Sí, se cubrió porque Dios iba a visitarlo. Y cuando Dios llega, Él está cubierto con esas vestiduras, que es con esa dureza, que es el tipo de durezas con la cual está vestido Lucifer. Lucifer bien sabe que él no puede con Dios. Lucifer bien sabe y sabe más que usted y yo sobre la naturaleza, la grandeza y el poder de Dios. Y sin embargo él sigue de necio, sigue de testaduro, sigue aferrado, ¿sí? Siguiendo su propio camino, siguiendo su propia mentalidad, a unas sabiendas que él nunca podrá con Dios, y a unas sabiendas que su tiempo está cerca y que él irá al lago de fuego, y sigue de necio. Gloria a Jesús. Y eso lo estamos viviendo por lo que está sucediendo en el puerto, ¿sí? Desgraciadamente la mayor parte de los que andan haciendo ejecuciones son puros muchachos jóvenes. Quiere decir que esa generación en otras épocas no hubo nadie que hiciera nada por ellos, o de alguna manera Dios les dio la oportunidad de acercarse al evangelio y por alguna razón no quisieron, se les cautivó la conciencia y Dios tuvo que permitir que murieran, como los 20 y tantos que murieron, o tantos hay que ahí en Vía Unión, y como tanta gente que es ejecutada. Si usted cree que Dios no está en el asunto, Dios está en el asunto. Y lo único que sucede es que es gente que ya está en este ámbito de dureza, es gente que ya no va a cambiar. Sí, entonces muchas veces malinterpretamos a Dios. Ay, ¿por qué te llevaste al cachetón ese, Señor? No, Dios no se lo llevó. Su necedad acortó su vida. No podemos decidir por nadie. No podemos escoger por nadie. A duras penas le hacemos la lucha por nuestro propio pellejo y luego agarrar otro pellejo más podrido, como lo hacían los aztecas en aquellas épocas. ¿Qué creen que hacían? Cargaban cadáveres y duraban días con un cadáver de cueros de gente que habían vencido, algo así. Traían la hediondera ahí. Traigo mis propios problemas y luego echarme otro kilo en problemas arriba. Ayúdame, Dios. Entonces vamos a ver, hay estos tres aspectos de la dureza que están en el libro del Éxodo, y son estos tres ámbitos de dureza con las cuales Dios trata y está tratando con nosotros. La dureza kashak está en la concordancia Strong y es la palabra en hebreo 7185. Y esta palabra kashak significa, o sea, esta palabra dureza kashak significa, pues está apuntando, cosa difícil, duro, endurecer, fatigar de parto, pesado,
violento no recibir la impresión. Entonces, la palabra clave aquí es no recibir la impresión. Quiere decir que una de las fallas del faraón, cuando Dios intenta a través de Moisés y de Aarón acercarse al faraón, ¿sí? Y el testimonio que de alguna manera Moisés y Aarón están presentando delante del faraón, la intención de Dios es hacer una impresión en el corazón del faraón, ¿sí? Pero el faraón falló porque él no permitió recibir esa impresión que Dios está tratando de poner en su corazón. Y cuántas veces Dios se acerca a nosotros a través de circunstancias, a través de problemas, a través de situaciones difíciles, porque la intención y el propósito de Dios es causar una impresión en mi propia dureza, una impresión de su misericordia, una impresión de su bondad, una impresión de alguna forma que me dé cuenta de mis propias tinieblas, una impresión que me haga razonar, que me haga de alguna manera recapitulizar, o que de alguna forma me dé testimonio de que de alguna forma tengo que cambiar mi actitud, tengo que mejorar mis pasos, tengo que voltear hacia el camino de Dios, o de alguna manera tengo que buscar el aliciente, la respuesta o lo que Dios tiene para mi vida. Entonces el faraón, Moisés se acerca al faraón tratando de dar una impresión de, sí, Dios pone la unción suficiente en Moisés, Dios pone la unción suficiente en Aarón, Dios pone la unción de su nombre en la vara que lleva Moisés, y esa vara que fue levantada para que el poder de Dios se derramara, tratando de generar una impresión en el corazón del faraón, pero el faraón falló en recibir esa impresión. Gloria a Jesús. Entonces no se enoje si las cosas no salen como usted quiere. Es muy difícil tratar con gente berrinchuda. Gloria a Dios. Estaba platicando en la clase que estaba dando ayer. Sí, le digo a los muchachos, les estaba diciendo, mira, yo tengo algunos papeles que me han dado de las cosas que he leído de la Escritura, y cada vez que veo que no sé nada. Pero un día un endemoniado saqué el título de Global y se lo puse, y nada más estaba riendo de mí. Tal endemoniado así, saqué Global y le pongo le digo, si vienes por un papel, bien, pero ese papel no le va a hacer nada al diablo. Pero si vienes por embriones, si vienes por la semilla de la palabra, si vienes porque quieres una formación teológica de aprender el camino y las verdades de Dios, si vienes para llenarte de fuego del poder de su nombre, entonces los diablos, cuando tú camines, se van a hacer un lado. Gloria a Jesús, bendito su nombre. Entonces esto es muy importante. Yo podía, como ahorita, como las clases son que teología de esto, teología de esto, entonces vamos a ponerle la teología de la dureza. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ver Éxodo 1 del 1 al 12. Éxodo, eso, man, testifique. Vamos a ver si alguien quiere leer fuertemente Éxodo del 1 al 12. ¿Hay algún valiente? Fuerte, Ramón, que te escuchen los hermanos. Sí. Perdón, es Éxodo 1 del 11 al 12. Sí. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los contestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Gloria a Jesús. Nada más. En el versículo 12 dice, a ver dónde está esto. Perdón, es 13. ¿Alguien lee el 13? Y los egipcios quisieron servir a los hijos de Israel con dureza. Síguele.
hasta ahí. Entonces, esta es la dureza kashak. Entonces, ahí en el versículo 13, subraya esa palabra dureza, porque esa es la dureza kashak. Y ese tipo de dureza, con el tipo de dureza con la cual el faraón está tratando a Israel. Y dice la escritura que se endureció en contra del pueblo de Dios y lo trató con más dureza. Las personas que están endurecidas, llámenles de alcoholismo o de adicción, o gente neurótica, o gente que trae conflictos emocionales, o gente que no ha dado una solución a sus situaciones que le atoran, ¿sí? Son muy duros en el aspecto de que son muy duros con la gente, son de alguna forma, ¿sí? Duros en cuanto al trato con otros. Y esto es lo que pasa cuando Dios de alguna manera empieza a tratar con Israel para sacar a su pueblo. Le da la oportunidad al faraón, y la primera cosa que Dios está haciendo con el faraón es tratando de generar una impresión en su corazón. Está tratando de alguna manera de dar alguna impresión para que él de alguna forma se ponga en favor de Israel y hablando de la cosa y lo trate menos mal y le permita salir. Pero no, en vez de alguna forma de ser más blando, de ser más comprensivo, si él se endurece y se vuelve peor y forza más y trata mal a los hijos de Israel. Esto es exactamente con las personas que están endurecidas, son violentas, tratan mal. Y eso tiene que ver con el tipo de vida que estamos viviendo en estas sociedades, con estos sicarios o estos asesinos o todas estas personas endurecidas, sí, gobiernos endurecidos, políticos endurecidos, religiosos endurecidos, que de alguna manera, muy lejos de hacer las cosas bien, lo único que ven es por su propio bien. Entonces lo que Dios está haciendo es tratando de impresionar su corazón, es tratando de tocar su corazón, de tal forma que el faraón entienda que Dios es más grande que él, de tal forma que faraón entienda que Israel no es propiedad de él, de tal forma que Israel entienda y conozca de quién es Dios. Y de alguna manera, muy lejos el faraón de aceptar estas cosas, se emberrincha, se pone mucho más difícil, se enoja por dentro en su propio corazón y trata con severidad y más fuertemente a los hijos de Israel, de tal forma que los trata más duro. Y entonces esta es la dureza kashak, ¿sí? Y como el faraón estuvo, como el faraón trabajó Dios primero este nivel de impresión o este nivel de dureza, Dios vino a tratar, ¿sí? Y como él no permitió que su corazón fuera tocado, no permitió que sus sentimientos fueran tocados, no quiso aceptar el testimonio de Dios, no quiso saber nada ni reconocer nada, se encajona en sí mismo, se endurece en sí mismo, se cubre en sí mismo, cubre sus propias ideas, defiende sus propios ideales, defiende su propio programa, que hace a un lado la impresión que Dios está haciendo. Y cuánta gente vive así o hace así, se aferra a sus propias ideas, se aferra a sus propios ideales, se aferra a sus propias creencias, se aferra a su propia religión, a su percepción torcida de quién es Dios, percibiendo una imagen distorsionada de realmente quién Dios. Lo abraza, se vuelve religioso, se agarra y se vuelve severo consigo mismo y no se da la oportunidad de ser tocado, no se da la oportunidad de ser bendecido, no se da la oportunidad de ser redimido, de ser acercado de alguna manera y de experimentar la impresión que Dios intenta poner en el corazón de la gente. ¿Cuánta gente es así? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El faraón entra al segundo nivel de dureza, porque de alguna forma es gradual. Como él no quiso recibir esta impresión, como él no quiso ser tocado, como él no quiso, entonces esto está relacionado con el libro de Romanos capítulo 1, que dice: porque viendo a quien conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias,
antes se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón de ellos fue entenebrecido, de tal manera que se hicieron sabios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible. Y luego empieza la escritura y dice: por lo cual Dios los entregó a esto y a esto y a esto, y como no quisieron saber nada, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, sucia y malvada. Y como ellos siguen haciendo sus propias cosas, Dios los entrega a otro nivel más profundo de maldad. Y como siguen con sus propias cosas, entonces Dios los entrega a la muerte. Entonces esa gente que está muriendo no es porque Dios no haya tomado cartas en el asunto, no es porque Dios no obtenga el control, sino porque así trabajan sus principios, así operan los principios de Dios. Dios insiste, Dios trabaja, Dios habla, Dios grita, Dios hace ruido, Dios ruge de tal forma que uno recapacite, que uno se detenga, que uno se pare en el camino, que uno tenga una reflexión. Pero si uno sigue de necio, Dios saca sus manos. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. De alguna manera Dios nos ha dado la capacidad de escoger si queremos caminar con Él o no. Gloria a su santo nombre. Y sin embargo la gente sigue sus tinieblas, sigue sus ideas, sigue sus estados de ánimos, no trabaja con su carne, no permite que el fuego de Dios penetre en lo profundo de su ser, de tal forma que el fuego y la sangre del Cordero le den el aliento, la determinación de decir: hasta aquí llego, ya no sigo en esta maldad, me detengo y me regreso al Dios de mi salvación. Y la gente sigue así. Y luego dice la escritura, entonces Dios, como el faraón no quiso de alguna manera aceptar este nivel, entonces él entra a este otro nivel de dureza, que es la dureza kashak, que significa, es kashak, que significa algo diferente a kashak. Vamos a ver qué significa esto. Gloria a Dios, Dios es bueno. En el capítulo 7, versículos del 1 al 3, también está ahí la dureza kashak. Donde dice endureceré, es kashak, no es kashak. En el 7:13. Ahorita vamos a irnos a la otra dureza. Vamos al capítulo 4, versículo 21, y vamos a darle lectura. ¿Están ahí? ¿Hay alguno que está dormido por aquí? Hermano, esto es real porque tiene que ver con pensamientos de dureza, con mentes endurecidas. Sí, mentes endurecidas, endurecidas en el pecado, endurecidas en la maldad, gente mala, gente perversa. Sí, entonces aquí, como el faraón falla en recibir la impresión porque no quiso nada más. Fíjese que hace días me estuve acordando mucho de un amigo que mucho tiempo estuve invitando, hablándole por teléfono y no me peló. Entonces lo volví a acordar mucho de él y le digo: mira, señor, ya le hablé, a menos que me lo encuentre, lo vuelvo a invitar a la iglesia. Pero que me lo encuentre, ponlo en mi camino y entenderé que lo invito, pero a menos que me lo encuentre. Y en la mañana fui a un mercado y el primero que me encontré parado en una calle fue a él. Le digo: mira, no te voy a echar rollo. Hace tiempo me estaba acordando de ti, de tu papá, y ya te invité mucho, le digo. Y yo le dije a Dios: a menos que me lo encuentre, lo invito. Así que te invito, hermano. Ay, dice, el otro domingo voy a estar ahí. Yo ya cumplí. Sí, porque tenemos que crecer. Ya no hay pañales aquí, Clean Bebé, para niños grandotes, que hay que estarles rogando que vengan a la iglesia, como que Dios nos debiera algo, como que venimos a la iglesia a hacerle un favor a Dios, como que Dios estuviera necesitado de nosotros y anduviera con un bordón todo por la calle de la amargura, porque no vengo y levanto mis manos. Debería estar arrastrándome por esa puerta, dándole gracias porque Él es bueno, porque Él es justo y porque de alguna manera Él tocó mi corazón, y soy yo el que tengo que venir con una actitud de gratitud, diciéndole a Dios: voy por el pan,
voy por tu palabra, voy por aquello que me vas a dar para vencer las tinieblas de estos días. Tampoco estamos para adular, para seguirle el rollo a la gente, para darles merengue. Estamos para que nuestro corazón sea confrontado con la vela. Basta de mercadotecnias diabólicas. Necesitamos la palabra de Dios con fuego, la Torah viva, ardiendo en la voluntad humana. Y cuando hay fuego, el fuego me atrae a Dios. No, pero dice, hay que ver la cara, hermano, cómo anda, a ver si lo invito, porque trae una nota. No le digas porque háblale. Y ahorita le hacemos un exorcismo. Háblale. Mira lo que dice la Escritura. Háblales a tiempo y fuera de tiempo, y fórzalos a entrar. Eso dice la palabra. No dice, sígueles el rollo, dales merengue, dales mercadotecnia. No, fórzalos, empújalos. Diles que Dios tiene perdón, tiene misericordia. Diles que es bueno. Dile que no es Aladino. Dile que no es un Dios patito. Es el Dios todopoderoso, el Dios de los Sabahuya. Entonces estas durezas no salen con merengue. Por ejemplo, el doctor me recomendó un medicamento que me lo tomo y todo el día ando como sopilote desvelado. ¿Qué es un sopilote desvelado? Donde quiera que me siento me quedo dormido. Y el doctor me dio eso por la flema que se me junta en el pecho y yo no sé qué pasa, o qué se tapa para que no entre oxígeno a los pulmones. Y entonces nomás corro cualquier cosa, como los viejitos. Entonces por más que tomo y tomo, no se me quita esa cosa. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces necesitamos nosotros el fuego que quite esa costra de dureza que envuelve la voluntad humana, que quite esas durezas de mi mente, esas tinieblas de mi mente, y me haga sensible a lo que Dios quiere hacer en esta época en nuestro corazón para caminar con Él. Gloria a Jesús. Entonces Dios se acercó al faraón, le dio la oportunidad, pero el faraón falló en recibir la impresión. ¿Tú crees que la gente que se ha acercado al evangelio le va a ir bien el día del juicio? ¿Tú crees que Dios no va a decir, yo te di la oportunidad, yo toqué varias veces tu corazón, te hice danzar, te hice saltar, y sigues de necio? Sigues consultando la brujería, sigues viendo pornografía, sigues viendo basura, sigues caminando equivocado, sigues así. ¿Tú crees que de alguna manera Dios no va a hacer algo en contra de eso? Estoy aquí entonces para trabajar con mi dureza. Estoy aquí para que de alguna manera la impresión de Dios trabaje en mi voluntad, de tal forma que yo me arrepienta de mis malos caminos, de tal forma que yo me arrepienta de mis malas conductas, de tal forma que esté consciente de esta dureza kachak, porque si no estoy consciente de esa dureza kachak, no va a tardar mucho tiempo en que entre al otro escalón y entonces me vuelva más duro, me vuelva un fariseo, me vuelva más hipócrita, y de alguna manera sepa disfrazar y sonreír cuando por dentro estoy enojado. Me enojo con Dios y de alguna forma no percibo una imagen sana de la naturaleza del grande nombre del Señor, y empiezo a tratar a Dios como que Él fuera un ídolo, como Él que no tuviera importancia, como que Dios fuera mi criado, y a la hora que yo quiero que Él barra mi casa, la barra; a la hora que yo quiero que haga un milagro, lo hago. Vengo y pongo mis lágrimas ahí de patito. No hay una profundidad, no hay una actitud de arrepentimiento. Seguir creyendo en esos monos colgados en las paredes que ni se mueven, que tienes que pintarlos y quitarles el polvo, porque es un panteón de dioses muertos que no funcionan, no son más que cenizas, y cometemos el pecado de comparar esas mugres con el Todopoderoso, con el Dios de las alturas, con Jehová de los ejércitos. Entonces uno tiene que decirle a Dios: me arrepiento de esta mentalidad equivocada y enferma, porque no tengo la sanidad suficiente dentro de mi propio corazón para tener una percepción viva del grande nombre de tu Dios, de Dios. Bendito su nombre. ¿Cuánta gente estaba viendo yo, por ejemplo,
en sectas, en la percepción de la secta que tiene para con Dios y lo que las sectas creen. Y me di el chasco de mi vida. Hay templos muy bonitos, llenos de gente, pero están equivocados. Tienen herejías. Eso no importa qué tan bonitos se vean los templos. A veces lo que enseñan es merengue y herejías. No porque yo sea la gran cosa, sino porque la palabra sí es la gran cosa. Gloria a Jesús. Entonces él sigue de necio y entra a este dureza, que es la dureza kazak, que está en el hebreo, en las 2588. 2588. Y esta dureza kazak es la que está aquí en Éxodo 4:21. ¿Ya lo leímos o todavía no? Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré. Esta palabra endureceré en el hebreo es hasak. Yo hasak su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y esta palabra endurecer, esta palabra endurecer es la palabra hasak, que significa abrazar. Firme significa fortalecer, significa fuerza, significa forzar. Déjala que grite, hermana, dan testimonio que estoy predicando. Aleluya, nieta. Forzar. Yo creo que se atormenta la pobre aquí. Vamos a ser cuneros porque ya no quiero atormentar a esos niños. Ay, mamá, era mi abuelo, ya me tiré. Pues es por su propio bien. El día que me muera y me vaya con el Señor, aunque llegue de panzazo ahí arriba, le voy a dejar esa impresión a esa morra. Dice así, casaca. Voy a saber cuánta dureza trae en su corazoncillo. Fíjese de quién es hija. Y los abuelos que tiene. Uy, voy a seguir mejor acá. Dureza, casac, abrazar, firme, fortalecer, fuerza, forzar, fuerte, firme, duro, al punto de ya no ser flexible. Entonces aquí es, no recibí la impresión, no la impresión. Aquí es al punto de ya no ser flexible. Y luego vamos a ver un día de estos esta misma dureza oponiéndose al Espíritu Santo. Así que si te da ganas de danzar, no te quedes ahí parado. Es el Espíritu de Dios, lo que no te deja es tu dureza. Y luego tu dureza te dice, te vas a ver ridículo. ¿Qué van a decir de ti? Lo bueno que yo antes de ser cristiano era un borracho crónico. Gracias a Dios por Alcohólicos Anónimos. Pero bailaba arriba de las mesas y no me daba vergüenza, bien borracho, hacía un pancho y ridículo. Entonces, ¿cómo crees que voy a llegar a alabar a Dios? No, o sea, ya al diablo le brincaba y le saltaba porque me llevaba al infierno. ¿Con cuál más razón ahora voy a alabar al Dios que me perdonó? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Imagínate al hermano Fer predicando aquí, pero a los 25 años bailando bien borracho arriba de una mesa, haciendo reír a la gente, yo y otros camaradas. Por eso un día que fui me llevaron como pastor allá por la Sánchez Celis, gente que no conocía. Cuando llegué ahí, este es el pastor. Así se quedaron. Porque uno de los parientes esos se iba a emborrachar conmigo y hacíamos una regazón. Más que yo ya no lo volví a ver. Cuando llegó, dice, este es el pastor. Callado se quedó todo el mundo. Pero dice que cuando me vine, el hijo de Mabel, ¿te acuerdas? Y si al diablo le hice eso y no me daba vergüenza hacer un pancho y el ridículo saltándole algo que me va al infierno, ¿con cuánta más razón voy a venir a brincar, a saltar, a predicar y a hablar a alguien que
perdonó mis pecados y murió en la cruz del Calvario para darme la oportunidad de lidiar con estas durezas. Gloria a Jesús. Así que los persinados no caben en el reino de los cielos. Los apretados, elitistas, no caben. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo va a haber un escándalo. ¿Dónde se van a meter? Y no nomás en el cielo va a haber un escándalo, en el infierno también. Pues yo prefiero el escándalo de arriba, porque el de abajo es a fuerzas. Gloria a Jesús. ¿Cuál quieres tú, Memo? Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré el corazón, de modo que no dejará salir a Israel. Vamos a ver otra cita. Es también la misma, es Éxodo 4:21. Esa palabra Hasak, dureza, también significa poder perder toda sensibilidad o volverse insensible. Wow. Fíjate lo que hace la dureza: perder toda sensibilidad o volverse insensible. Esto está grueso, hermano. Puede estar cayendo lumbre y yo como momia, y luego saco la lupa así como Charles Holmes. ¿Qué escándalo están haciendo aquí? La Biblia dice, hermano, hágase todo decentemente y en orden. ¿Pero en cuál orden? ¿En el del diablo o en el de Dios? Y en el de Dios es un escándalo santo, o un santo escándalo, y en el del diablo es un malvado escándalo. Yo prefiero el escándalo santo en la iglesia, glorificando el santo nombre del Dios que me perdonó. Pero fíjese entonces la insensibilidad, o lo que esta dureza hace, o un síntoma de alguien que se ha endurecido. Ya no siente ningún deseo de venir a la iglesia, ya no siente ganas de levantar las manos, ya no lo toca nada. Por eso lo que voy a hacer, ¿cómo se llama ese chile picoso? Vamos a tener talento de habaneros. Para el que no pueda llorar, gratis va a ser ese talento. Mira, Señor, perdóname, no puedo llorar en mi voluntad, pero voy a llorar de gratitud, una enchilada por tu nombre. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver otra cita sobre esta que estamos viendo, Éxodo 7, 15 y 16. Dice así, ¿por qué? Porque vamos a ver, esta dureza es contra el pueblo de Israel. Esta otra dureza es contra Dios. O sea, no nomás se endurecen con la gente, se endurecen contra Dios, contra Cristo, contra su palabra. Entonces hay doctrinas que son un complemento para endurecer las mentes. ¿Qué le parece? A ver, he estado orando, no sé si usted quiera, pero ¿sabe lo que pienso? A veces yo apoyo mucho al hermano Carrillo, porque es buena onda conmigo y muy jalador, y no es apretado el brother, pero porque tiene el interés de que otros, aunque no sean de su iglesia, aprendan. Y lo que el hermano cobra es insignificante con lo que vale una materia. Y yo pienso, Dios, tengo las materias, pero ¿qué hago con la gente de la iglesia? No quieren ni venir a la oración. Ahí están cuidando sus ídolos en vez de cuidarte a ti. No es una indirecta, es una directa. Pero tengo el proyector para dar una clase y el material sacarlo y ponerlo al alcance de la gente, y que cada quien venga y vemos materias que traen la formación de un cristiano. Las personas que no tienen formación son como nómadas. A la hora que le sacan la lengua, buscan otro lugar donde le den merengue, y si no hay merengue, buscan otro lugar donde le den merengue. Dios te va a sacar la carne
y va a venir de vuelta y te la va a volver a sacar, y va a regresar y te la va a volver a sacar. Gloria a Jesús. Y estas materias son muy buenas. Esto de cristología es extremadamente poderoso, porque te vas a dar cuenta lo que es la verdad. Sí, entonces usted ore a Dios. Y abrimos un miércoles, pero para dar clases de a de veras. Pero le voy a decir una cosa: cuando empiece algo, termínelo. Porque si usted no termina y cierra ciclo, el diablo toma ventaja y vas a ver más difícil volver a empezar algo, porque el diablo ya tiene experiencia y diablos que te vencieron. Cierra ciclo. Gloria a Dios. Entonces, ore a Dios y que Dios mueva las cosas. Pero eso de cristología, neumatología, exégesis bien explicadas, nos abren la mente para tener una interpretación clara y poder conocer a Dios. Entonces, cuando estás bien cimentado en la palabra, el diablo no te mueve el petate. Es más, te das el lujo de oírlo y decirle: sácate, diablo. Pero se te encarama y luego te pones a platicar con él e invitas café. En vez de decirle: sácate, ven, hermano. Se te encarama el diablo y te empieza a decir: el hermano no aprovecha tu talento. Eres capaz de todo, tienes un talentazo y ahí te tienes sentado. No, te tiene que levantar el fuego. No te hagas para mí, ¿yo qué? Yo ando batallando con mi carne y con todo eso. Usted tiene que lidiar con la suya. Estamos de pasada por aquí y sí necesitamos aprender principios con fuego. Es para tu formación, es para tu propio bien y es para tu propio caminar. Yo no voy a dar cuentas por ti el día del juicio, pero tú sí vas a dar cuentas de todo lo que Dios te ha dado. Yo voy a dar cuentas de lo que Él me dio a mí. Gloria a Jesús. Entonces vamos a seguir adelante. Éxodo 7, del 5 al 16, del 15 al 16, dice: ve por la mañana a Faraón, y aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, enviado a ti, diciéndote: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido oír. Fíjate lo atrevido de Moisés. Él no fue en la carne. Si Jesús le hubiera dicho a Juan el Bautista: Juan el Bautista, quiero que vayas y le leas la cartilla a Herodes y le digas: adúltero, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. No, Dios no le dijo, Él no lo mandó. Juan el Bautista fue por su propia cuenta, por eso Dios no lo respaldó. Pero a Moisés sí le está diciendo: ve a la redonda y ponte a danzar ahí y glorifica mi nombre y espera ver mi gloria. Entonces ahí va el faraón y le dice: Faraón, el Dios de los hebreos dice que le bajes al ego. Faraón, que dejes de jugar a las canicas, al trompo y al valero. Faraón, que dejes las muñecas y los trastecitos y te fajes. Pero no quiso oír. ¿Cuánta gente viene o entra en las iglesias y le entra por aquí y le sale por acá? No quiso oír. Vamos a ver el 7:22. Está hablando de la misma dureza. Entonces, esta dureza ya es contra Dios, ya no es contra la gente. Entonces el hombre se endurece con la gente y luego se endurece contra Dios. Entonces las religiones, las sectas que enseñan herejías, son herejías que endurecen el corazón en contra de Dios. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, Cachac, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esto es irreverencia.
Fíjate hermano, uno lo ve así, pero fíjate la dureza del faraón, que Dios le manda un mensajero. Fíjate lo contrario a David. Hay razones por las cuales David cae en adulterio y se vuelve el autor de un homicida. Hay razones por las cuales David hace todo eso y comete ese pecado de adulterio. Pero cuando fue el profeta enviado por Dios, es la misma acción, pero en diferente persona. Fíjate la sensibilidad de David. La había regado, pero era sensible. Entonces ¿quién va? ¿Quién era el profeta? Isaí, el Juan. ¿O el hermano quién? Porque Dios te va a mandar a que redarguyas conciencias. Y le dice el profeta Natán: oye David, había un hombre que tenía solo una ovejita, había uno que tenía un montón, y mira que pasa esto, y perdió su ovejita. ¿Qué harías tú con ese que se la quitó? Ese debe morir. Pues ese eres tú. Cuando el profeta dijo ese eres tú, a ver, necesitamos un cable. No vamos a chicotear a nadie. Necesitamos un cable de última hora. A ver, Memo, pues te va a tocar a ti. Párate ahí. Ni más te lo voy a poner así. La serpiente tenía atada la voluntad de David. Un día les voy a enseñar sobre el adulterio, pero en una forma cruda, porque al adulterio hay que cortarlo crudamente. Dice la escritura que el adulterio deja rastros que nunca son detectados, y deja rastros como la serpiente, rastros en la piedra, o como el ave, un rastro en el cielo, pero deja rastro, pero no sabemos. Entonces tenía la serpiente agarrado a David. Entonces en el adulterio, aunque sea si se atraviesa una escoba, te la vas a llevar, porque es la serpiente del adulterio. Entonces David está controlado por la serpiente del adulterio, y llega el profeta Natán y le dice: oye David, pero cuando diga ese hombre eres tú, cae de rodillas. Cuando diga ese hombre eres tú, cae de rodillas. Le dice: oye, y ese hombre, cuando él dice la palabra ese hombre eres tú, espérate, ese hombre eres tú, la palabra que el profeta declara corta el vaho de la serpiente. David es suelto de ella y reconoce su pecado. Entonces, ¿puedes sentarte, hermano? Eso pasó. Va el profeta y le profetiza al faraón, pero como el faraón está ya en lo profundo, completamente endurecido, no oye. El profeta da el sablazo de la palabra y es tan insensible que no percibe que es la voz del Creador el que le está ordenando que deje salir a Israel. Entonces esta gente ya no oye. Y les voy a decir algo: yo he aprendido a dejar a la gente en paz. Si ya no quieren venir, que no vengan. Tienen que trabajar con su dureza. Y no lo digo por la gente que está viendo hasta ahí, no. Gentes que yo conozco de mucho tiempo. Imagínate una persona que daba clases de Biblia, ahora va y se le hinca a los monos, que le lloró, que se hincó, que fue tocada, que tuvo manifestaciones, que tuvo fuego de Dios. Entonces esta cosa no es fácil. Todos tenemos que hacer nuestras propias decisiones.
Y este nivel de dureza tenemos que tratar con él. Entonces, vamos a ver otra. Ya le dije la 7:22. Pues dice que los hechiceros hicieron lo mismo y no los escuchó. Gloria a Jesús, como Jehová lo había dicho. Entonces Dios manda a decirle y no hace caso. Gloria a Jesús. Vamos a ver Éxodo 8 del 17 al 19. Cómo este nivel de dureza Kashak es contra el dedo de Dios. ¿Contra quién? Contra el dedo de Dios. Dice así: y ellos le hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, y todo el pueblo de la tierra se volvió piojos, y en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Voy a enseñar dos partes aquí. Mire, en su época, el ejército del Faraón, cada soldado era un Rambo. Era preparada para guerra. Entonces los soldados eran soldados entrenados. Era un ejército tremendo el que tuvo el Faraón. ¿Y sabes de dónde Dios sacó un ejército para darle una calentada a los soldados del Faraón? Dios levantó de la tierra piojos y hizo un ejército de piojos, y con esos piojos le pegó una calentada a Rambo y a los indestructibles. Gloria a Dios. De la tierra Dios sacó su ejército, un ejército de piojos, y ese es Jehová de los ejércitos. Así que no veas a tu enemigo grandote como Goliat. El Dios todopoderoso puede sacar un ejército del polvo de la tierra para favorecer y darte la oportunidad que sigas adelante con Él, porque Él es Jehová de los ejércitos. Y fíjate que los brujos, los satánicos, reconocieron. Se arrugaron los vatos. El cartel de satánico se arrugó, porque el cartel de los cielos se derramó. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso. Oye, hermano, con puros piojos le dio su calentada al Faraón. A veces estoy tan soberbio que me tiene que pegar una diarrea para bajarle al ego. Me creo tan Pancho Pantera que Dios permite una circunstancia y me pegue un pellizcón el diablo para que le baje. Vamos a ver otra cita. Éxodo 2:9. Éxodo 9:2. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, Éxodo 9:2. Bueno, hasta aquí voy a hincar otra vez. Vamos a ver Éxodo 11 del 7 al 9, cómo se endurece contra todo poder de Dios. Éxodo 11, 7 y 9. Por tanto, los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y se descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinándose delante de ti dirán: ve, tú y todo el pueblo
que está debajo de ti, y después yo saldré. A ver, vamos a ver qué más sigue. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, no te va a oír, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Éxodo 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Faraón había endurecido el corazón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. 11:10 es la dureza Kashak. Sí. Entonces aquí encontramos cómo esta dureza es contra el dedo de Dios, es contra el poder de Dios, es contra las maravillas de Dios. Sí. Sí. Gloria a Jesús. Entonces este es otro, el escalón, ¿sí?, de la dureza con la cual tenemos que lidiar. Primeramente es nuestra dureza en el ámbito, este ámbito, y si no nos arrepentimos, cuando Dios está tratando de dar una impresión en nuestras vidas a través de alguna cosa, tratando de que de alguna manera le baje al ego, al orgullo, y si no estoy dispuesto a aceptar lo que Dios está haciendo, entonces bajo a un nivel más profundo de dureza, que tiene que ver con la dureza Kashak, que es el punto de ya no ser flexible. En otras palabras, es determinarse, es aferrarse, es estar con esta actitud diciendo: aquí mis chicharrones truenan y no va a haber otra cosa más que lo que yo digo, no voy a aceptar, no me voy a mover, se hace así o a ver cómo nos va, vamos a sacar cuentas de a ver cómo nos toca, pero no voy a cambiar, voy a seguir en mi actitud necia, soberbia, voy a seguir con esta actitud en contra de esto que Dios está haciendo, no lo voy a oír, no le voy a hacer caso, no voy a danzar, no voy a levantar su nombre, no voy a obedecer, voy a seguir con mi necedad, voy a seguir de terco. Cálmate, porque te vas a estrellar. Y entonces Dios permite que baje a este otro nivel de dureza, la dureza Kabet. Gloria a Jesús. Vamos a ver esta dureza. La dureza Kabet está la dureza Kabet, que es el último nivel de dureza con el cual Dios trata, y después la muerte. Fíjese, el último escalón con el que Dios trata con los seres humanos, y después sigue la muerte. Dureza Kabet en el hebreo es la 3513 y significa sentir peso, algo que es muy pesado y duro de no poner el movimiento. Entonces la dureza Kabet es en hebreo la 3513 y significa peso, algo que es muy pesado y duro de poner el movimiento. Éxodo 8:28 dice: y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayas lejos de mí. Esta es la dureza Kabet. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces esta palabra dividir es la palabra en hebreo, que es la 1234. La palabra dividir en el hebreo es la 1234, que es vaca, así. Porque vaca tiene que ver contra Dios tratando de dividir estas durezas, y dice, significa hendir, partir, dividir, rajar, abrirse, peso, pegarse, quebrantarse en pedazos. Gloria a Dios. Y esto es, hay toda una enseñanza sobre el cruce del mar, y quiero decirles que yo no alego mucho sobre el bautismo, pero entiendo la necesidad
de un nombre que divide y rompe las durezas. No es el bautizarse, no es para pertenecer a un grupo, no es para volverse a una religión. El bautizarse es parte del camino de regreso a la tierra prometida, es tomar la naturaleza del nombre, es ser propiedad de Dios. Usted y yo no somos propiedad de ninguna institución, aunque de alguna manera respetamos y estamos bajo cobertura legal conforme a las leyes legales del país, pero en lo espiritual nuestro patrimonio es la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios no es una concesión privada, ninguna institución es dueña de Dios, ninguna iglesia es dueña de Dios. Quiero decirte que tampoco la palabra de Dios tiene dueño, ninguna persona es dueño de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un patrimonio nuestro que fue comprado en la cruz del Calvario con la sangre del Hijo de Dios, bendito su santo nombre. Quiero decirte que la eternidad es nuestro patrimonio. Quiero decirte que el nombre del Señor también es nuestro patrimonio, fue comprado en la cruz del Calvario y la sangre del Cordero nos da derecho legal sobre este patrimonio, bendito su santo nombre. Quiere decir que donde haya sacado este estudio, ¿qué importa? La palabra no tiene dueño, la palabra de Dios también es nuestro patrimonio. Hay personas que se adjudican, que se adueñan, que se creen dueños de la palabra de Dios, y eso pues es una forma equivocada. Quiero decirte que la palabra de Dios, el mensaje de Dios no tiene dueño, es nuestro patrimonio, es propiedad de Dios y es nuestra herencia que fue comprada en la cruz del Calvario, y la sangre de Jesucristo nos da acceso legal al trono de su gracia, de tal forma que si nuestro corazón y nuestra vida tienen gratitud, Dios va a mandar cuervos, o algún cuervo nos va a venir a alimentar, nos va a traer su palabra. Gloria al nombre del Señor, porque la Escritura dice: clama a mí y yo te responderé. Y si de alguna manera tu ser está clamando a Dios, Dios de alguna manera va a mandar algo, va a permitir que tú puedas aprender su palabra, porque es tu patrimonio, es mi patrimonio, es la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que las aguas quedaron divididas. Gloria a Jesús. Quiero ir donde están. Gloria a Jesús. Voy a adelantarme algunas. Quiero llegar a soltar la dureza, este nivel de dureza. Gloria a Dios. Aquí está. Vamos a Éxodo 9 del 1 al 3. Éxodo 9 del 1 al 3 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Gloria a Jesús. Éxodo 8:32. Y Faraón endureció. Entonces esa palabra endureció es Kashak. En esta otra vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 14 del 17 al 18. Aquí es donde ya aparece la palabra Kabet. Y dice el Éxodo 14: he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros de caballería, y saldrán los egipcios, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando glorificaré en Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Esa palabra glorificaré es Kabet, pero ahorita les explico por qué es Kabet. Gloria a Jesús. Quiero decirte que esta Kabet tiene que ver con el peso de gloria en el lado de Dios, y en el lado de las durezas de las tinieblas es un tipo de dureza, sí, de gente que ya no va a cambiar, de gente que está determinada, de gente que ya está de alguna manera decidida, ya en toda su estructura, todas sus células, todo lo que es esa persona está decidida a ser malvada, a ser dura. Está decidida en no cambiar, en no aceptar a Dios, en no abrir su corazón, en no percibir de alguna manera algún rayo que toque su interior. Y eso hacen las doctrinas malvadas, las doctrinas llenas de tinieblas, las doctrinas que tienen herejía, que de alguna manera construyen y de alguna manera
trabajan en la mente de las personas, cauterizando sus conciencias de tal forma que se rían, que malinterpreten y que crean en cosas que no están en la Escritura y que le adjudiquen cosas equivocadas al nombre del Señor y se aferran a estar ahí. Y ellos dicen: yo soy de esta religión y no voy a cambiar y así voy a quedar. Gloria al nombre del Señor. Como hay gente que tiene sus ideas y se determina en sus propias ideas y ya no va a cambiar, como hay gente malvada, gente mala, gente que de alguna manera ya no se va a mover, y eso es lo que de alguna manera el faraón había determinado. El faraón determinó en su propio ser, el faraón determinó en su propio interior matar y destruir al pueblo de Dios, determinó en su propio corazón blasfemar y no tener reverencia, ningún respeto a Dios. Él falló en su corazón, porque cuando Dios quiso causar una impresión para que de alguna forma él se arrepintiera, él no quiso, él se endureció más y él siguió tan aferrado de tal forma que sigue a Israel, va detrás de Israel y él va para destruir a Israel, él va para destruir la obra de Dios. El faraón quería destruir y matar a Israel, matar a los hebreos son la obra de Dios. Dios hizo milagros para los hebreos y el faraón, enfurecido y enojado, va para destruir estos milagros y estas obras que Dios había hecho, y está tan aferrado que sigue y va detrás de ellos, y entonces entra a este mar para llegar y de alguna manera destruir a Israel. Y este nivel de dureza, Caleb, estaba ya petrificada, ya estaba acoplada, metida en sus mentes, en sus cabezas, que ya no iba a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Y por eso vamos a encontrar tantas enfermedades de locos, psicópatas, gente tronada, gente que de alguna manera ya no entiende razón, gente completamente endurecida en contra del propósito y del plan maestro de Dios, sectas destructivas en estos últimos tiempos que solo aberran y que de alguna manera tratan de ofender la naturaleza de Dios. Bendito su santo nombre. Y como él no quiso, como él siguió aferrado, entonces el potentoso nombre del Señor, cuando Moisés levantó la vara, el mar se cerró y Dios destruyó al faraón, porque el faraón ya no iba a cambiar, el faraón ya no iba a recapacitar, y Dios tuvo que quitarlo del camino porque él ya no iba a entender. Bendito el nombre del Señor. Y es una bendición que estemos aquí, porque aunque hayamos sido necios, Él tocó nuestras durezas, Él tocó nuestro corazón, Él tocó nuestra vida. ¿Cómo no voy a saltar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no voy a venir a este lugar, aunque esté feo allá afuera, a reverenciar, a bendecir, a glorificar el santo nombre de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz? Entonces, esto es un trabajo personal. En este trabajo ya no se cambian pañales. Oye, 20 años tratando con la misma gente, con los mismos problemas. Es tiempo de decirle a Dios: trata con mis durezas. Yo soy el que malinterpreta todo, y por cualquier cosa estoy como los vasos que venden en kabukis, nada más me toca y me quebro. Dios, trata con mi dureza. Y si estás tratando de generar alguna impresión, yo lo recibo. Yo recibo tu palabra, recibo esto para mi corazón, recibo que trates con estas partes endurecidas en mi propia voluntad, porque trato de hacer las cosas a mi manera, porque me emberrincho y quiero hacer las cosas como yo quiero. Ya no quiero hacer las cosas así, no quiero caer en este nivel. Eso tiene que ver con la insensibilidad espiritual. Hay gente, mira hermano, estuve platicando con los de vigilancia del evento que va a haber aquí en Mazatlán. Ve ahí el anuncio. Y le digo yo a los de vigilancia: oye, te falta que sea una macana ahí por si llega un endemoniado. Usa como la vara de Moisés y en el lomo. No, dice, ya no usamos eso. Y saca una cosita así, y esto es mejor. Esto es una chicharra. Nomás le hago así y le hacen así. 90 voltios, así la hacen. A ver, dice, estas aquí valen 1,000 y feria. De Guadalajara la tenemos a 700 pesos, pastor. ¿Cuántas quiere? Mira, yo tengo en la iglesia algunos que están así bien tiesos. Voy a llegar y necesitamos esa chicharra divina para que esa dureza empiece a ser así. Hay todo esto en la Escritura.
En el libro de los Hebreos habla de esa dureza, pero este es el contexto bíblico de las cosas con las que estamos tratando. Y esta es una de las cosas con las que tenemos que lidiar, porque a veces nuestra propia dureza no acepta la manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, pues hay mucho que aprender. ¿Aprendió algo esta tarde? ¿Por qué no doblas sus rodillas? ¿O por qué no vienes al altar? No dejes que tu dureza te deje sentado ahí en la silla. David, siendo el rey, cuando oyó la palabra del profeta, se hincó y le dijo a Natán: dile a Jehová que me perdone. Ora por mí, Natán. Úngeme, Natán. Si Jehová te mandó para que me des este mensaje, es porque me ama, es porque me quiere, es porque está conmigo. Dile a Jesús: aquí estoy, ven y trae tus durezas. Ven y tráele tu corazón al Señor. Ven y diles: aquí estoy. Vamos a tocar algo en el piano ahí. Y dile: Señor, ven y háblale a Dios, hermano. Esto es lo que Dios me dio, hermano, que le compartiera. Y a lo que le tiramos fue a la dureza, no a usted. Dígale: aquí estoy, Señor. Dile: aquí está mi corazón. El libro del Nuevo Testamento, hermano, también Jesús habla de esa dureza. Hay gente que es tan malvada en contra de Dios, que asiste a congregaciones, pero es malvada. He escuchado a pastores llorar por lo que la gente de sus iglesias les hace, cómo los desprecian, cómo se gozan cuando su pastor no está bien y dividen sus iglesias. Dígale a Dios: yo quiero tratar con mi dureza. Si tú me estás hablando, no lo voy a tomar a mal, no voy a juzgar al portador, solamente entender el principio. Hermano, el primer nivel de dureza es ser insensible. Es fallar en oír a Dios. Hermano, ese nivel de dureza no te deja oír a Dios. Este nivel de dureza no te deja oír a Dios. Un día vamos a ver en la Escritura cómo podemos oír la voz de Dios, pero también las otras voces del ego y la carne y el diablo que tratan de imitar la voz de Dios. La voz de orgullo. Dile: yo quiero oír tu voz. Si tú me estás confrontando, si tú estás haciendo cosas que no me parecen, tú sigue adelante, pero ayúdame y trata mis durezas. Dile: yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Dile: yo no sé cómo acercarme a ti. Yo no sé cómo tratar mis emociones. Yo no sé cómo tratar mi propio endurecimiento. Pero quiero ser agradecido. Rakasarabakusa la babahaya. Sakasarabahaya. Rakasira babahaya. Y le ayúdame, Señor. Akasakasiraba. Sarabakasarabahaya. Riba babakasarabakusi kasarabahaya. Sakasirabakusarabahaya. Ayúdame, Señor, a tratar con mi dureza. Ayúdame, Señor, a tratar con mis emociones endurecidas. Ayúdame a oír tu palabra y a tratar con las partes endurecidas de mi corazón.